médicos a que nos regalen unos tantos minutos para poder platicar con todos ustedes. Es muy importante platicar con todos ustedes mediante la guía que nos van a ir dando estas especialistas, pues para platicar sobre la talla baja del país. Dicen, es que mi hijo está chaparrito, está más chaparrito que otros, no crece lo suficiente, no va creciendo como el resto de sus compañeros en el salón de clases, o ahora que estamos en temporada de pandemia que no han acudido a los salones, es que mi hijo no está creciendo como sus hermanitos o como sus primos. Bueno, todos esos datos y todas esas dudas serán respondidas y serán resueltas con una serie de especialistas certificados, voces autorizadas en nuestro país para poder platicar con todos ustedes. Así que arrancamos con el primer programa, Escuchar para Crecer. Vamos con el primer programa el día de hoy acerca de la disminución o la ausencia de la hormona del crecimiento. Muy importante. Antes de presentarles a la especialista con la que vamos a platicar el día de hoy, tengo algunos datos interesantes que quiero compartir con todos ustedes. Obviamente con la doctora, pues con ella vamos a entrar más a detalle y más adelante, recuerden, ustedes pueden ir mandando al chat sus preguntas para que en unos minutos más adelante esos cuestionamientos, esas dudas, la doctora los pueda ir resolviendo. Así que muchísimas gracias por irse conectando todos nosotros. La deficiencia de hormona de crecimiento, que es, digamos, el término correcto para entender por qué no hay una talla, digamos, adecuada en nuestros hijos, por qué no están creciendo de la manera normal, como uno diría. Bueno, pues la deficiencia de hormona de crecimiento ocurre cuando la glándula pituitaria falla en producir suficientes niveles de esa hormona del crecimiento. Y hay una serie de datos interesantes, síntomas que ustedes como papás, como médicos, pueden ir detectando en el caso de que sus hijos, sus sobrinos, sus ahijados no vayan creciendo de manera adecuada. ¿Cómo es el tratamiento? Pues el tratamiento es a base precisamente de suministrar la hormona del crecimiento y su principal objetivo es, sobre todo cuando se suministra la hormona de crecimiento recombinante, es precisamente para ir ganando tallas de manera normal, por decirlo de alguna manera. El tratamiento de hormona de crecimiento para los pacientes con talla baja lleva más de 20 años utilizándose en nuestro país. No es nada nuevo, pero hay modificaciones, hay actualizaciones y de eso que precisamente queremos platicar. Otro dato que quiero compartir con todos ustedes, amigos. Sufren de talla baja en nuestro país alrededor de 13 millones de personas. Esos son datos que nos da a conocer la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. Pero hay un dato a nivel internacional y este nos lo comparte la Organización Mundial de la Salud, que nos dice que para el año 2025, o sea, ya prácticamente en 4 años, alrededor de 127 millones de niños y niñas en todo el mundo van a presentar, menores de 5 años de edad, van a final adulta de los niños, sino puede haber una repercusión metabólica en todos ellos. De eso vamos a platicar con la especialista. ¿Qué tipo de repercusión metabólica puede existir? Pueden padecer diabetes, pueden padecer afecciones cardiovasculares, etcétera, etcétera. Bueno, dicho esto y con estos datos interesantes, ahora sí me permito presentarles a nuestra invitada el día de hoy. Se trata de la doctora Ana Paola de Cosío Farías. La doctora Ana Paola es endocrinóloga pediatra. Ella cuenta con especialidades en pediatría y subespecialidad en endocrinología por el Instituto Nacional de Pediatría. También tiene formación en el Children's Hospital de Filadelfia, en los Estados Unidos, y también en el Cook Children's en Texas y en Serbia. Ha trabajado en el Hospital Militar de Especialidades de la Mujer y Neonatología y también en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Actualmente da consulta privada en el Hospital Dalinde de corta estancia. Le damos la bienvenida esta noche a la doctora Ana Paola de Cosío Farías. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias por platicar con nosotros en Escuchar para Crecer. Hola, muchas gracias por invitarme. Es un gusto estar con ustedes, hablar sobre un tema que es muy frecuente en la consulta,
para concientizar a los papás y sobre todo que sepan datos de alarma, resolver dudas para que acudan de manera oportuna a la consulta. Muy bien, doctora, pues vamos a arrancar. Queremos platicar con toda la gente que se está conectando en estos momentos. Ya dábamos la introducción. Qué importante saber exactamente por este dato que compartían, ¿no? Alrededor de 13 millones de niños en nuestro país presentan talla baja. ¿Qué es la talla baja? ¿Por qué se origina? ¿Por qué decir talla baja, digamos, es el nombre correcto clínico que ustedes tienen identificado? La mayoría de las personas, en términos generales, coloquiales, pues decimos nuestro hijo, nuestra hija está bajita, está bajito o está chaparrita y chaparrita. ¿Por qué ocurre esto, doctora? Platíquenos. Ok, primero definir lo que es talla baja. Entonces, me gustaría que todos ustedes exijan que sus pediatras les lleven sus gráficas de crecimiento. No sé si alguna vez han visto las famosas curvas de crecimiento en las que de acuerdo a la edad y al sexo del paciente se pone cuánto pesa, cuánto mide y se ve si está dentro de las percentilas. Es normal estar desde la percentila 3 hasta la percentil 97, porque esto hace que comparemos la estatura y el peso de un niño contra una población. Pero también tenemos que comparar de acuerdo a la familia. No es lo mismo que nuestros papás sean muy altos o sean de una estatura más pequeña y entonces cada niño crece de acuerdo a lo que hereda de sus padres. Entonces, la definición de talla baja es una talla que comparado con la población está por debajo de las percentilas, o una talla que comparado con la talla que heredaron de mamá y de papá, que eso se llama talla blanco familiar, está por debajo de una desviación estándar. Y esto, en términos como simplificados, es crecer 4 centímetros por debajo del carril de la talla blanco familiar. Entonces, empezando por ahí, podemos definir si un niño tiene o no una talla baja. Otra cosa bien importante es ver cómo va creciendo el niño a través del tiempo, porque para evaluar el crecimiento no solamente es en un momento, sino también hay que ver cómo crece el niño a través del tiempo. Y mínimo debe de crecer un niño 5 centímetros por año. Entonces, a todos los papás que tal vez en esta pandemia han estado visitando con menos frecuencia a sus pediatras, los invito a que vayan a una consulta del niño sano. Estas consultas no es por un motivo de que el niño tiene gripa, tiene fiebre, tiene diarrea, alguna molestia, sino simplemente para una revisión. Que los pesen, que los midan, los percentilen y de acuerdo a eso vayamos viendo que vaya bien, que su talla esté bien, esté creciendo similar a como iba creciendo antes, se mantenga dentro de la misma línea percentilar y si no, hacer algo, porque ya va 1 año y medio de la pandemia y algunos no hemos ido a la consulta tan frecuente como íbamos antes. Doctora, ¿cuál sería la definición de percentil? Porque tú nos estás indicando que es importante. No hay que esperarnos a que los niños presenten algún padecimiento para acudir al pediatra, sobre todo cuando estamos hablando que son menores de 5 años. Entonces, tú nos estás pidiendo, nos estás recomendando que chequemos el peso, que chequemos la medición de la talla, obviamente, y el percentil. ¿Qué es el percentil para que la gente que nos está viendo lo tome en cuenta y también lo considere al momento de acudir con su pediatra? Les voy a compartir mi pantalla para que tengan una idea más gráfica de lo que les estoy hablando. Estas son las percentilas. Entonces, todos sus pediatras tienen que llevárselas. Si su pediatra no se las está llevando, yo les diría hasta cambien de pediatra. Porque no es lo mismo decir, bueno, tu niño va bien, como que me suena, pero de una manera objetiva, esta es la única posibilidad para decir que el niño va en peso y talla de manera adecuada. En la parte de abajo están los años, desde los 2 hasta los 20, y hay gráficas desde recién nacidos hasta los 5 años de edad que son de la OMS, estas son las de la CDC, que son adecuadas en mayores de 2 años de edad, y esta primera parte nos habla de lo normal en peso. Aquí nos habla lo normal en estatura. A los 2 años de edad es normal pesar, les voy a hacer un poco más de zoom, pesar de aquí a acá y medir de aquí a acá. Y estas son las percentilas, que compara este peso y esta estatura con 100 niños normales y sanos de esa misma edad.
Entonces, la primera rayita corresponde con la percentil 5, la última con el percentil 95, y lo mismo acá. Entonces, es normal estar dentro de percentilas, tanto en peso como en talla. No es normal que un niño vaya teniendo una estatura que va por aquí abajo. Entonces, por ejemplo, un niño de 7 años, una niña de 7 años que mide 105 centímetros está muy por debajo de lo esperado para su edad. Está por debajo de percentilas. No sé si con esto queda más claro de lo que estoy hablando. Sí, además es importante y qué bueno que nos lo comparte este tipo de gráficas y qué bueno también que nos recomiende que es importante que este tipo de gráficas, nuestros pediatras, los pediatras que consultan las personas, los padres de familia, la gente que en estos momentos se encuentra conectados a nosotros o que está por estrenarse alguien, alguna pareja con un nuevo bebé en casa, pues bueno, lo tomen en cuenta y se lo pidan a su pediatra. Eso es muy bien, eso es muy importante. Doctora, entonces, a partir de que digamos, empieza la evolución del bebé, es decir, de meses de nacido, ¿cuál es la recomendación para empezar a medir todos estos datos importantes? Ahora, también es importante decir, doctora, y comentarlo, ¿en qué momento puede el padre de familia, una mamá, un papá, detectar que su hijo pudiera empezar a tener este déficit de hormona de crecimiento? ¿Y por qué es importante también hablar de la hormona del crecimiento natural que generamos todos los seres humanos? Ok, todos los niños tienen que ir a algo que se llama la consulta del niño sano. Y esto es, al nacimiento se hace la primera revisión por el pediatra, de ahí la siguiente es a la semana, al mes, mensual hasta los 6 meses, después 6, 9 meses, 12 meses, cada 3 meses hasta los 3 años y después anual. Idealmente hay que llevar a los niños sin gripa, sin alguna otra condición, para que el niño esté más tranquilo, la consulta sea agradable, se puedan tomar las mediciones con la cooperación del paciente, y en estas consultas es el momento para detectar un problema en el crecimiento. Los primeros 2 años el crecimiento está dado por nutrición, o sea, por el estado nutricional. Un niño que está desnutrido no crece de manera correcta, y también por otras hormonas, principalmente las hormonas tiroideas. Por eso tan importante también el tamiz neonatal, que es una prueba que se hace en la primera semana de vida, en la que al bebé se le pica el taloncito y se le sacan unas gotitas de sangre que se ponen en un papel que se mandan a analizar para enfermedades de nacimiento. Dentro de estas enfermedades está el tamiz neonatal. Está el perfil, se toma un laboratorio para ver si el bebé tiene o no deficiencia de hormonas tiroideas y que se empiece el tratamiento lo antes posible. Otra cosa que me gustaría compartirle a los papás es que he estado viendo muchos pacientes a los que en el centro de salud les dicen: si no te llamamos es porque todo está bien con tu tamiz neonatal. A mí me gustaría invitarlos a que vayan y recojan el resultado. ¿Por qué? ¿Qué tal si llamaron y no contestaron la llamada, anotaron mal el número? Entonces no hay como tener el resultado en papel y estar seguros de que esa prueba salió bien en nuestro hijo. ¿Por qué? Porque son enfermedades que, si no se tratan de manera pronta, pueden tener complicaciones graves. Entonces, los primeros 2 años de edad, la hormona de crecimiento no es el principal factor de crecimiento. Empieza a partir de los 2 años de edad, aunque se puede empezar a ver que un niño deja de crecer de manera adecuada al que después se le haga el diagnóstico de deficiencia de hormona de crecimiento. Entre los 12 y 18 meses empezar a ver que se separa de estas percentilas, pero suele ser un diagnóstico que se hace más evidente, o sea, el niño deja de crecer de manera más evidente después de los 2 años de edad y el diagnóstico suele hacerse después. Aunque a veces esta deficiencia se manifiesta desde el nacimiento, cuando un bebé presenta deficiencia grave de hormona de crecimiento con hipoglucemias. Esto quiere decir que un recién nacido tenga el azúcar bajo, menos de 50 sería el valor, que tenga en un recién nacido masculino micropene, y esto quiere decir que la longitud del pene sea menos de 3 centímetros,
y también puede manifestarse como niños que de manera persistente están ictéricos. La ictericia es cuando los bebés se ponen amarillos. Hay veces que esta ictericia no es grave, no necesita hospitalización, se vigilan y nada más en casa, pero hay veces que el bebé requiere hospitalización, son ictericias que no ceden a través del tiempo y dentro del abordaje diagnóstico se encuentra que tienen deficiencia de hormona de crecimiento. Muy bien, doctora. Qué bueno que estos datos nos los puedes compartir con todas las personas que se están conectando. Les quiero recordar a todas aquellas personas que empezaron esa transmisión con nosotros desde un principio y quienes tienen poco de haberse conectado con nosotros en estas charlas interesantes de Escuchar para Crecer, que pueden aprovechar el chat que tenemos a su disposición para que cualquier duda o inquietud la podamos resolver más adelante. Bueno, la doctora especialista, ella es la persona indicada para resolver todas sus dudas en unos minutos más. Doctora, es bien importante esto que nos comentaba sobre en qué momento en la etapa de la vida del bebito, del pequeño, comienza a desarrollarse o a tener sobre todo esta fase de crecimiento y donde puede presentarse este déficit de hormona de crecimiento. Ya nos decías que a partir de que nace hasta los 2 años son otros factores que pueden influir en el bajo crecimiento o en este, digamos, déficit de talla que puede presentar un niño, que es sobre todo alimentación u otro padecimiento que pudiera de presentarse. Ok, llegamos a los 2 años de edad, no está creciendo al igual que sus compañeros o que sus hermanos. ¿Qué podemos hacer independientemente de que además tenemos a nuestro pediatra? Digo, eso es importante. ¿Qué recomiendas hacer o qué tenemos que hacer en casa para podernos darnos cuenta o encender estos focos de alerta para decir, ay, esto no está normal, ¿qué podemos hacer? Pudiera tratarse de una talla baja. Niño que va creciendo por debajo de percentilas y niño que va creciendo menos de 5 centímetros por año. Entonces, platíquenlo con su pediatra, que los refiera a un endocrinólogo pediatra, o en México tenemos la facilidad de que no necesitas una referencia para llegar con un subespecialista. Habemos en el país alrededor de 200 endocrinólogos pediatras. Yo les diría, por favor, corroboren que estén certificados y somos quienes podemos ayudarlos a hacer el diagnóstico de una talla baja. Lo que vamos a pedir para empezar a diagnosticar es que nos lleven a la consulta el peso y la talla al nacimiento. Es bien importante esto, porque un niño que desde que nace pesa y o mide menos de lo esperado para las semanas que duró el embarazo, desde ahí ya podemos tener un déficit de crecimiento y eso lo vamos a ver en la plática de la próxima semana que va a tratar sobre niños pequeños para edad gestacional. Pero es un dato muy importante que nos puede ayudar a llegar al diagnóstico. Número 2, necesitamos saber cómo ha ido creciendo este niño a través del tiempo. Entonces, que nos lleven a la consulta sus pesos y sus estaturas a través del tiempo para que en caso de que ustedes no tengan la gráfica, podamos reconstruirla y ver si es un niño que siempre ha mantenido el mismo carril percentilar en esto que les enseñaba, si siempre va sobre la misma línea, por ejemplo, la 25, la 50, o es un niño que iba por la 50 y en los últimos años o meses cayó y ahora va creciendo por la 25, después la 10, entonces ese es un dato de alarma y hay que hacer más pruebas. Hay que hacer también estudios de laboratorio. El primero es una edad ósea. Esto es una radiografía de la mano, en la que vamos a ver los núcleos de crecimiento. Se ven los cartílagos de crecimiento, pues de acuerdo a cómo va avanzando el tiempo, los cartílagos de crecimiento cambian en sus características, lo que nos puede decir la edad biológica de un paciente. Una cosa es que el niño tenga, por ejemplo, 8 años, 3 meses de edad cronológica del día que nació a hoy, pero con la radiografía de mano podemos saber su edad biológica y su edad de maduración, que esto también nos puede ayudar a tener un panorama de cómo va creciendo este niño, si va un poquito más retrasado en su crecimiento o va adelantado. Si esta edad ósea está muy diferente a su edad cronológica, eso es un dato de alarma. Es normal tener la edad ósea de la edad del niño, un año para atrás, un año para adelante. Si esto está más separado, hay que investigar más a fondo.
Otras cosas que pueden estar haciendo que un niño no crezca: problemas renales, problemas hepáticos, anemia, enfermedad celíaca, acidosis tubular renal. Entonces, dentro del abordaje diagnóstico vamos a pedir laboratorios de sangre para ver que todo esto esté bien. Como ya les comentaba, otra cosa bien importante es el perfil tiroideo. Un niño con hipotiroidismo no va a crecer de manera adecuada. Cuando ya se sacaron todos esos estudios y no hay una explicación clara de que el niño se pueda explicar que no está creciendo bien por alguna de estas razones, pues hay que pasar al abordaje diagnóstico de hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento no es un estudio de laboratorio que puedas llegar al laboratorio y decirles: vengo a que me tomen hormona de crecimiento, y en ese momento te tomen la sangre y ya. ¿Por qué? Desgraciadamente, mucha gente llega al consultorio con una medición aislada de hormona de crecimiento y eso no es correcto. La hormona de crecimiento sube y baja durante todo el día. Entonces, nunca sabes si el momento del piquete la hormona estaba arriba o estaba abajo. Entonces, necesitamos un factor de crecimiento que sea mucho más estable a lo largo del día, que te pueda dar una idea de cómo están estos niveles de hormona de crecimiento, que se llama somatomedina C. Esa se puede medir en laboratorio, es mucho más estable y se tiene que adecuar los valores de referencia para la edad del niño, el sexo y el momento de pubertad en el que esté. Si esta sale baja o sale normal baja, pero todavía se tiene la sospecha de que el paciente tiene deficiencia de hormona de crecimiento, hay que hacer una prueba de estimulación. Esto es, se da un medicamento que obligue a que la hormona de crecimiento suba y vas a medir ese pico. Entonces, tú ya de manera objetiva sabes que esa hormona de crecimiento la obligaste a subir, pero son pruebas que pueden tener riesgos, que los medicamentos que se usan tienen efectos adversos. De hecho, el gold estándar es con insulina y provocando una hipoglucemia. Entonces, por eso primero todo el abordaje diagnóstico es un camino largo hasta decidir hacer pruebas de estimulación de hormona de crecimiento. Y de hecho, todavía hay un poco de discrepancia en cuanto a los valores corte para el diagnóstico, debido a que no todos los laboratorios están estandarizados o tienen los métodos más modernos para medir la hormona. Y esta aclaración es bien importante, qué bueno que nos la hace la doctora, porque finalmente, conforme ha pasado el tiempo, la cultura de prevención en nuestro país ha cambiado, ha avanzado afortunadamente. Anteriormente sabíamos que las familias consideraban que si la papá, el papá o la mamá son bajitos, son chaparritos, bueno, pues los clínicos y tecnológicos permiten precisamente que una serie de tratamientos se pueda mejorar la talla de un pequeño, que se pueda regularizar, obviamente, la talla, el crecimiento de un niño o de una niña mediante estos tratamientos con este tipo de avances científicos. Pero precisamente localmente nos están, ya la gente está ansiosa de conocer más datos acerca del tema de este primer programa, esta primera charla de con Jaime Villa. Le preguntan, doctora, al nacimiento del bebé, ¿se puede conocer si existe alguna deficiencia en la glándula pituitaria? Sí, la glándula pituitaria es una glándula que está en el cerebro, que es la glándula maestra endocrinológica. Controla muchas vías hormonales. Dentro de ellas está la de la hormona de crecimiento, pero también controla la tiroides, controla el cortisol, controla la prolactina y controla la pubertad. Entonces, al nacimiento, datos clínicos que vamos a tener va a ser un bebé recién nacido que tenga glucosa baja, si es hombre, que tenga micropene, que tenga ictericia prolongada, y que durante el abordaje diagnóstico, si se hace algún estudio cerebral, tenga alguna alteración anatómica en esta glándula. Entonces estaríamos obligados a tomar bioquímicamente los niveles de todas estas hormonas para hacer un diagnóstico desde ese momento y, claro, un reemplazo. Pero aguas, el reemplazo cuando hay más de una deficiencia hormonal tiene que ser primero el cortisol, segundo las hormonas tiroideas y hasta el último la hormona de crecimiento. Y esto es bien importante, que cuando en un niño se sospecha que haya
más de una deficiencia hormonal, se haga el abordaje completo para que se empiece el tratamiento de manera adecuada y evitar complicaciones. Mariano. Creo que está congelada su imagen, pero si quieren puedo yo seguir leyendo preguntas, no sé si les parezca. A ver, ¿ahí me escuchan? Sí, ya. ¿Me escuchan y me ven? Sí. Listo. Sí, ya. Son estas cuestiones tecnológicas que pues debemos estar anclados a esta situación tecnológica de qué tan buena es nuestra señal de Wi-Fi y todo eso, pero bueno, ya estamos aquí. Doctora, tenemos más preguntas. Si usted me lo permite, tenemos un cuestionamiento por parte de Sofía Betancourt. Sofía nos pregunta, ¿cuánto debe medir una niña de 8, casi 9 años y cuántos kilos debe pesar? Ok, les voy a compartir mi pantalla porque veo que hay muchas preguntas parecidas. Y entonces, les vuelvo a enseñar la gráfica de crecimiento. Este es en específico para mujeres, de 2 a 20 años de edad. Para 8, casi 9 años sería normal que pese de aquí a acá. Entonces es un amplio rango en el que ella puede estar pesando de manera normal y su estatura también de aquí a acá. Entonces es muy difícil contestar a tu pregunta de una manera concreta. Otra cosa también importante que habría que asociar es que una niña a partir de los 8 años de edad ya puede estar empezando pubertad. Entonces, pídele a tu pediatra que lleve sus gráficas de crecimiento, añadan los datos de consultas previas, métete, échate un clavado a donde guardes las recetas de tu hija, haz una lista para que puedas reconstruir esta gráfica y pues no te puedo contestar esa pregunta, pero tiene que estar dentro de gráficas, ¿ok? Muchas gracias. Tenemos otra pregunta más. Ahí se escucha, ¿verdad? Sí. Sí, Mariano, igual si quieres a lo mejor ¿Nos apagar un escuchamos? ratito tu cámara. Muy bien, voy a estar preguntando que me escucho, sobre todo para saber que tenemos la conexión adecuada. Tenemos ahorita unos problemas, estoy en estos momentos. 1, 2, 3, 4. ¿Me escucho? Sí. ¿Me veo? Sí. Sí. Parece Adelante. que no. Sí, adelante, Mariano. Creo que está congelado. No sé si quieran que siga yo con algunas preguntas. Sí, doctora, le voy a leer algunas preguntas. Va. Nos dice Samuel Valdés, el médico al momento de medir a uno de sus hijos les dijo que dentro de lo anormal estaba bien, o sea que teniendo 7 años medía y pesaba lo de un niño de 6. Ok. No sé si esto es como correcto o qué le podría aconsejar. Ok, les voy a volver a compartir pantalla. Fíjense, estas son las gráficas ahora de hombres. Son igualitas, nada más tienen los datos ajustados para el sexo masculino. Entonces, un niño de 7 años y medio, fíjense cómo mucho de lo que pesa un niño de 7 años y medio también puede ser normal para un niño de 6, o mucho de lo que pesa un niño de 6 puede ser normal para un niño de 7. En él le recomendaría también que le sacaran el índice de masa corporal. Esto es hacer una relación entre lo que pesa y mide un niño, y eso nos habla de que un niño esté proporcionado. Quiere decir que el peso que tenga sea adecuado también para su estatura, y esto nos ayuda a ver estados de nutrición correcta. También hay gráficas para el índice de masa corporal. Se las voy a enseñar si me dan un momentito. Entonces, aquí yo le diría, no lo tomes como por separado, que el niño pese menos de lo que debería de ser normal para un niño de su edad, sino hay que verlo relacionado con lo que mide. Con eso se saca el índice de masa corporal. Y denme un segundo que estoy encontrando la gráfica.
Fíjense, esta es la gráfica de índice de masa corporal. La fórmula es lo que pesa en kilos entre lo que viene en metros, entonces va a relacionar su peso con su estatura. También se grafica para la edad, va de 2 hasta 20 años de edad, y para sus 7 años de edad es normal, de la percentil 5 a la percentil 85. Aquí ya empezamos a hablar de la percentil 85 a la 95 de problemas de sobrepeso y más arriba de problemas de obesidad. Entonces, si el índice de masa corporal de tu niño queda por debajo de estas percentilas, pudiera estar teniendo un déficit nutricional que requiere ser abordado, pero no se puede evaluar solamente con el peso el estado nutricional de un niño, porque evidentemente un niño, déjenme enseñarles estas gráficas. Un niño que tiene un peso bajito, que tiene una estatura bajita, no se puede esperar que tenga un peso muy alto, porque entonces ahí ya tendrá un problema de sobrepeso. Entonces los niños tienen que evaluarse como un todo y ver si están proporcionados. Perfecto, doctora, muchas gracias. Guillermo, esperamos haber respondido tu duda. Y bueno, pregunta ahora Adri Vidal, ¿qué tan buenas son las vitaminas tipo gomitas o las emulsiones que venden en farmacias para ayudar al crecimiento de los niños? Ok, muy buena pregunta porque pues creo que es una pregunta que tienen muchos pacientes. Las vitaminas aportan vitaminas y minerales que muchas veces podemos estarle dando al niño de manera natural en una alimentación balanceada. Entonces, esto no va a tener un impacto en que el niño crezca más o menos. Lo que sí va a tener un impacto en que un niño mejore su potencial de crecimiento es que haga ejercicio, porque el ejercicio ejerce un impacto directo en el hueso que estimula el crecimiento. Número 2, que duerma bien. Y esto no solo quiere decir en horas. Y en este punto me quiero detener un poquito porque en la pandemia he visto que muchos niños han perdido sus horarios. Llevamos año y medio de pandemia, entonces creo que necesitamos regresar a poner estos límites y estos rutinas que se tenían antes, y los niños tienen que dormir suficientes horas, pero también en oscuridad total. Esto quiere decir que los niños tienen que dormirse temprano. No es lo mismo que un niño se duerma a las 12 de la noche y despierte a las 12 de la noche del día siguiente, a que se duerma de 8 a 8. Entonces, por favor, ejercicio, sueño adecuado, alimentación balanceada y eviten el sedentarismo. No permitan que los niños estén más de 2-3 horas frente a las pantallas, y eso incluye televisión, tablet, para que el estar sedentario no solamente tiene un impacto en el metabolismo, sino también implica que los niños se mueven menos, y esto puede estar afectando a largo plazo su crecimiento. Entonces, no son necesarias las emulsiones ni las vitaminas. Yo te diría que coman saludable y mejoras cambios en estos hábitos. Muchas gracias, doctora. Y por acá nos pregunta Rach, dice, tengo un par de mellizos, nacieron de 45 centímetros y han estado siempre en la línea de abajo. Quisiera ponerles hormona, pero por la pandemia no lo hemos dado seguimiento. Pero igual le da miedo como qué riesgos puede tener, ¿no? Pues el tratamiento. Ok, excelente pregunta. Embarazos múltiples tienen riesgo de que los bebés nazcan pequeños para las semanas de duración del embarazo. Aquí yo creo que nos faltaría saber cuánto duró tu embarazo. Si fue un embarazo a término, 45 centímetros, los clasifica pequeños para edad gestacional, pero si fue un pretérmino, habría que ajustar cuántas semanas duró tu embarazo para saber si esa talla es o no adecuada para las semanas que duró tu embarazo. Ahora, se espera que los niños que nacen pequeños para edad gestacional se metan a las gráficas. La mayoría lo hace a los 6 meses de edad, pero todavía otro porcentaje se mete antes de los 2 años de edad. Si no están dentro de gráficas para los 2 años de edad, pudieran ser diagnosticados como pequeños para edad gestacional sin patrón de recuperación y ser candidatos a hormona de crecimiento. Pero primero hay que hacer un diagnóstico.
Entonces, no es como que tú vas a la farmacia y decides ponerles o no la hormona, siempre tiene que ser acompañado de un especialista que, número uno, haga el diagnóstico, porque he visto a muchos pacientes que llegan y sí, le pusieron hormona, doctora, y yo, ¿cuál era el diagnóstico? No, pues no sé. Entonces, siempre tiene que tener un niño un diagnóstico para que se decida poner hormona de crecimiento y de ahí dependerá la dosis también que se decide usar para el tratamiento. Y en cuanto a riesgos, eh, los efectos adversos de la hormona de crecimiento existen, entonces por eso es algo que se tiene que primero hacer un diagnóstico correcto, decidir si es o no candidato al uso de hormona de crecimiento y saber los efectos adversos que tiene. Los efectos adversos son, número uno, hipertensión intracraneana. Esto quiere decir que por mecanismos que todavía no están muy bien descritos, aumenta el contenido líquido de la materia encefálica dentro del cráneo y puede haber un poco de dolor de cabeza, y si se llegara a medir la presión intracraneana puede llegar a estar elevada. Esto se haría mediante una punción lumbar y ver la presión a la que sale el líquido cefalorraquídeo. Esto pudiera a largo plazo llegar a tener alguna repercusión en el nervio óptico, que justo es lo que transmite la información de los ojos hacia el cerebro, y al estar apachurrado pudiera llegarse a dañar. Entonces es un efecto adverso relativamente frecuente que suele darse al principio del tratamiento o con ajuste de dosis, y mejora cuando se disminuye la dosis. Efecto adverso número 2, al estar forzando el crecimiento, todos los huesos eh, tienen espacios de crecimiento, por lo tanto no están osificados y no están calcificados del todo. Parte de esos huesos son cartílago y por lo tanto son tejidos más blandos que los huesos. Y sobre todo a nivel de la cadera, en donde los huesos del fémur, el fémur es el hueso largo de la pierna que va de la cadera a la rodilla, se inserta en la cadera en una angulación, pudiera llegarse a deslizar la cabecita, porque justo en la unión de la cabeza con el fémur, ahí hay una parte de cartílago que es el núcleo de crecimiento. Al forzar este crecimiento, esto pudiera llegarse a deslizar. Y en caso de que suceda, requiere un tratamiento quirúrgico. ¿Qué porcentaje de los pacientes lo presentan? 78 de cada 100,000. Entonces, no es un efecto adverso frecuente, pero existe. También en los niños que tienen escoliosis, esto quiere decir la columna desviada, como en ese, pudiera llegar a empeorar durante el tratamiento, porque es la misma causa que el deslizamiento de la cabeza femoral. Al forzar un crecimiento pudiera llegarse a enchocar la columna. Entonces son cosas que existen en porcentajes bajitos, pero que de todos modos se tienen que saber y hay que estar vigilando. Y en cuanto a el riesgo de cáncer, hasta ahorita no hay nada descrito de su asociación con cáncer. La hormona de crecimiento se usa desde los años 80 como tratamiento de talla baja, y no se ha visto que incrementa el riesgo de cáncer. De hecho, hasta en niños que han tenido cáncer, después de un año de vigilancia libres de tumor, se puede considerar usar hormona de crecimiento. Pero de todos modos hay que estar vigilando todos estos efectos adversos. Espero haber respondido a la pregunta. Muy bien, Gracias, doctora, pues ya estamos de regreso. Nos fuimos Muy un bien. ratito. Estos problemas técnicos espantosos, pero bueno, estamos en un programa 100% en vivo, entonces de repente estas cosas pueden pasar. Pero ya estamos de regreso. Hay más preguntas, doctora. Carmen le pregunta, si mi hijo es el más alto de su grupo, ¿sería normal? ¿No me debo preocupar? Pregunta Carmen. Muy buena pregunta. Ahora es el escenario contrario. Mi hijo es diferente a los otros, es el más alto del grupo. Habría que tomar en cuenta qué estatura tienen los padres y ver si también, de acuerdo a lo heredado de los padres, está creciendo por encima de este potencial genético, y hay que ver que no tenga pubertad. Porque un niño que por lo general empieza a crecer de manera acelerada, la primera causa es que esté haciendo pubertad precoz. Entonces sería muy importante valorar a tu hijo en consulta. Muchísimas gracias, doctora. Ahora es Jaime la persona que nos pregunta, ¿qué tan recomendable es darle hormonas a un niño de 13 años para que crezca más?
¿Qué tan cierto es que ciertos ejercicios son malos para crecer, como hacer tenis, practicar fútbol, soccer, etcétera? Sobre todo los deportes de impacto es lo que está preguntando Jaime. ¿Y qué ejercicios como nadar son buenos para crecer, doctora? Ok, cualquier ejercicio es bueno para crecer porque cualquiera hace que los músculos estiren y aflojen y esto ejerce un impacto sobre el hueso. Lo que sí no está, bueno, lo que yo no recomiendo, a pesar de que no hay evidencia científica que pueda decir o no que sea dañino, pero al no tener tampoco una evidencia que nos diga que es seguro, sería el ejercicio de pesas. Y no sería ético poner a hacer ejercicio con pesas y no pesas a niños para ver si afecta. Entonces, mejor no nos arriesguemos y el único ejercicio que yo diría que no hicieran sería ejercicio con pesas. Pero, ¿cuál ejercicio el que tu hijo vaya a hacer? Y entre más días a la semana, mejor. No hay ningún ejercicio que pueda afectar su crecimiento. Y tampoco ningún otro que de manera comprobada yo te pueda garantizar de que si hace esto va a crecer más centímetros. Ahora, ¿qué tan recomendable es darle hormonas a un niño de 13 años para que crezca más? Habría que hacer un diagnóstico, ver si tu hijo tiene talla baja, ver cómo están sus núcleos de crecimiento, ver cuánto miden los papás, ver su potencial genético y hacer un cálculo de una talla final estimada, que hasta el momento no existe ninguna fórmula que lo pueda decir de manera exacta, pero con un 30% de error más o menos podemos hacer un cálculo para estimar su talla final y con eso tomar una decisión. ¿Sale? Gracias, doctora. Y hay muchas inquietudes acerca de los ejercicios. Daniela le preguntan, doctora, para niños de 2 años de edad, ¿qué ejercicios recomiendas para niños de 2 años de edad? Sobre todo ahorita que estamos en pandemia. Ok, niños de 2 años de edad realmente tienen que mantenerse activos. Entonces, en ellos todavía no se recomienda hacer un ejercicio en forma. ¿Por qué? Porque no tienen todavía el neurodesarrollo para seguir instrucciones, como integrarse a un deporte de equipo. Entonces, realmente si lo puedes mantener activo, bien, que anden en el triciclo afuera, que patee el balón, que se salgan a caminar, a pasear al perro. Y en un niño de esta edad, menos de 30 minutos de pantallas, porque regresamos a lo mismo, pantallas es igual a sedentarismo. Y en niños tan pequeños, pues puede afectar además en el desarrollo del lenguaje y en creatividad y desarrollo neurológico. ¿Sale? Muy bien, doctora, muchísimas gracias. También nos preguntan por aquí, tenemos muchas preguntas, afortunadamente la gente está muy interesada en el tema, doctora. Gabriela nos pregunta, ¿cuál es el diagnóstico que deberían darnos en caso de necesitar la hormona de crecimiento? Ok, talla baja, pero a Talla la baja. talla baja hay que ponerle un apellido. Entonces, talla baja puede ser por deficiencia de hormona de crecimiento, por haber sido pequeño parada gestacional sin patrón de recuperación, por tener algún síndrome genético, por ejemplo, síndrome de Turner, síndrome de Noonan, talla baja por una enfermedad renal crónica, o también existe algo que se llama talla baja idiopática. Idiopático es la palabra elegante en medicina para decir no tenemos ni idea. Entonces, un niño al que ya se le investigó por aquí y por allá, se le hicieron pruebas de estimulación de hormona de crecimiento, no crece, tiene talla baja, pero no encontramos el por qué, eso se llama talla baja idiopática. Entonces, te tienen que dar un diagnóstico de talla baja con su apellido. Muy bien, doctora. Tenemos 3 preguntas más. Es por cuestión de tiempo que nos están indicando nuestros productores que tenemos que atender. La doctora tiene que atender 3 preguntas más, doctora. Y las que se queden en el tintero, obviamente, la doctora las va a tener mucho en cuenta porque al final nos va a compartir sus datos y sus redes sociales para que puedan hacer contacto directamente con ella. La primera pregunta antes de cerrar, doctora, es de Betsaida. ¿Qué horario es el adecuado para dormir? ¿Dormir tarde afecta la hormona del crecimiento a los niños? Claro que sí, y va a depender de la edad. Entonces, los invito a seguirme en mis redes sociales, donde tengo una tablita de acuerdo a la edad a qué hora se deben de dormir los niños. Búsquenme en Facebook y en Instagram como doctora de Cosío. Gracias, doctora. Rapidísimo, seguramente esto ya lo comentaste, pero Delfina tiene duda. ¿A partir de qué edad se recomienda poner hormona de crecimiento?
desde que se haga el diagnóstico. Entonces, por ejemplo, en niños recién nacidos en los que se presentan de esta manera con hipoglucemias, ictericia, micropene, se corroba el diagnóstico de hormona de crecimiento, desde ahí se tiene que dar el tratamiento. ¿Por qué? Porque esto ayuda a manejar las hipoglucemias. Pero en algunos otros pacientes, por ejemplo, deficiencia de hormona de crecimiento que se hace un poquito más tardía en cuanto se haga el diagnóstico, pequeños para edad gestacional sin patrón de recuperación a partir de los 4 años de edad, pacientes con síndrome de Turner, que son niñas a las que les falta un cromosoma X y que por esto no crecen. Algunas se diagnostican desde recién nacidas, pero se espera entre 2 y 4 años para empezar la hormona de crecimiento. Y yo les diría, no se esperen a la pubertad, porque si un niño ya está en pubertad, tenemos mucho menos tiempo para actuar. Entonces, si ustedes sospechan que su hijo está creciendo menos de lo normal, llévenlo a consulta lo antes posible. Un niño que tiene todavía los núcleos de crecimiento todavía tiene posibilidad de crecer. Y en la pubertad estos núcleos se empiezan a cerrar. Entonces, llévenlos a consulta en el primer momento que tienen la sospecha. Y qué bueno que comentas esta parte de la pubertad, doctora, porque nos lleva a la última pregunta, la pregunta de Mayra, que tiene que ver exactamente con esta etapa de los niños. Mayra le pregunta, doctora, hace 2 años a mi hija le hicieron un estudio de edad ósea, tenía 11 años y medio. Ahora tiene más de 12 años, está por cumplir los 13. Y aunque ha desarrollado busto, aún no tiene su primera menstruación. ¿Esto es normal? La doctora que las atendió les comentó hace 2 años que estaba muy cercana a que sucediera. ¿Esto tiene que ver con talla baja, con déficit de hormona de crecimiento? ¿Cuál sería su respuesta, doctor? Ok, la pubertad en las niñas es un periodo largo y en la que cada niña es diferente. Puede ser que empiecen desde los 8 hasta los 13 años de edad, empezar. Y la pubertad tarda entre 2 años y medio y 3 años en completarse. Entonces, si tu hija tenía 11 años y esa edad ósea estaba de 11, están más o menos acorde. Más o menos una niña tarda en que empieza a crecerle los pechos, a que presenta su primera menstruación, 2 años. Entonces es todo un proceso en el que inicia la pubertad. El primer dato suele ser, pero no en el 100% de los casos, desarrollo del pecho, y 2 años después, más o menos, la niña tiene que estar menstruando. Si una niña está tardando más de 3 años en que empezó sus primeros datos de pubertad y no menstrua, hay que investigar por qué. Porque esto es una pubertad lenta que por alguna razón no está progresando. Y también lo vemos los endocrinólogos vemos hormonas. Entonces, tanto una pubertad precoz o rápidamente progresiva es anormal, como una pubertad en exceso lenta o que no se está completando, aunque habría que ver si todavía está en el rango de que tu niña tenga 2 años de haber presentado el botón mamario y espera un poquito a que menstrue. Muy bien, pues ahí está la información, la respuesta para Mayra. Y Mayra, si todavía te quedó alguna duda, puedes contactar a la doctora. Más adelante nos va a recordar sus datos para que puedas hacer contacto. Y la última pregunta, doctora, que es bien interesante, la hace Ana. ¿Con la hormona de crecimiento un niño crece más o solo acelera el crecimiento al que iba a llegar sin hormona? Ok, la hormona de crecimiento en un niño que tiene deficiencia de hormona de crecimiento es suplementarle algo que el niño ya se comprobó que es deficiente. Entonces, es ponerle tal cual esa hormona que le falta, y lo que va a hacer el niño es tener un catch-up, que es como una recuperación de esa deficiencia de crecimiento que había acumulado durante los años que estuvo deficiente y no creció, para tratar de alcanzar una estatura normal. Entonces, hay muchos estudios y todo esto va a depender de la edad a la que se empiece el tratamiento y el tiempo que se use, porque no es lo mismo que el tratamiento ya sea casi en la pubertad, cuando los núcleos de crecimiento están cerca de cerrarse y haya nada más posibilidad de darla 1 año, a que un tratamiento se empiece desde pequeño y se lleve por 10 años el tratamiento. Entonces ahí hay más posibilidades de que el niño se acerque a la talla de su potencial genético, que esto es lo que le heredan mamá y papá para medir al final de su crecimiento. Y otra cosa bien importante es,
la hormona de crecimiento no solo se da durante la etapa de crecimiento, sino si se corrobora que hay una deficiencia, habría que valorar darla durante la etapa adulta, porque no solo sirve para el crecimiento, sino sirve para la composición muscular del cuerpo, el metabolismo de lípidos y que los huesos estén fuertes y tengan una densidad correcta y disminuir el riesgo de osteoporosis. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctora. Yo sé que se quedaron muchas preguntas sin responder. Por supuesto, vamos a pasar ya a la fase final, a la fase en la que la doctora nos va a dar su conclusión, la conclusión de este primer programa de esta serie de charlas Escuchar para Crecer, para que conozcamos exactamente todo lo que se platicó, a qué resumen llegamos, las recomendaciones nuevamente que tiene la doctora y que también la doctora nos pueda facilitar la manera de contactarla. No se separen. No se desconecten. Escuchen al siguiente paso las recomendaciones de la doctora y sus conclusiones y los datos para poderla contactar. Adelante, doctor. Prepare estos puntos para llevarse a casa. Exijan que sus pediatras lleven la gráfica de crecimiento de sus hijos. Si son menores de 2 años de edad, se recomienda que sean las de la OMS. Si son mayores de 2, las de la CDC. Una talla que está dentro de las percentilas no excluye un crecimiento patológico. Entonces, es bien importante también dar un seguimiento a través del tiempo. La evaluación del crecimiento debe realizarse en relación a la talla blanco familiar. Es muy importante cuánto miden los papás para saber qué le heredaron al niño y ver si va creciendo acorde. Acudan a revisión si su niño crece menos de 5 centímetros por año. Ese sería como un foco rojo. El patrón de crecimiento a lo largo del tiempo es más importante que una sola medición. Entonces, si hoy los miden y como que está en percentilas bajas o en percentila normal, pero es bien importante ver qué sucede a través del tiempo. Una inclinación o disminución del patrón de crecimiento previamente establecido puede indicar un problema de crecimiento y requiere una evaluación adicional. Es lo que les decía, que si su hijo va en la percentil 25, debe mantenerse por la 25. Si de repente salta a la 50 sin ningún motivo o baja a la 10 o a la 5, un niño que cambia de carril no es normal. Acudan a revisión. Y esta es mi tarjeta y están los datos de mi consultorio y síganme en redes sociales. Por lo general trato de que los jueves sean jueves de preguntas, entonces todas las preguntas que quedaron sin responder en el live de hoy pueden hacerlas mañana en las historias de Instagram. Muy bien, pues ahí tienen en pantalla exactamente los datos, las conclusiones, los tips, las recomendaciones que nos da la doctora Ana Paola de Cosío Farías, endocrinóloga pediatra. Doctora, muchísimas gracias por haberse dado su tiempo. Es bien importante, sabemos que todos ustedes tienen los tiempos medidos, están saturados de trabajo y qué bueno que se den su tiempo para poder platicar con la gente que se conecta a esta serie de pláticas Escuchar para Crecer en este programa número 1. Doctora Ana Paola de Cosío Farías, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por invitarme y gracias a todos los que estuvieron escuchándonos, participando y sobre todo preocupándose por los niños, porque este es el objetivo, que se hagan diagnósticos tempranos y un tratamiento oportuno. Importantísimo. Gracias, doctora. Muy buenas tardes. Diagnóstico temprano. Ya lo dijo la doctora, diagnóstico temprano. Ya nos comentaba como parte de los datos que dio a conocer que se puede medir este asunto del crecimiento. Cuando hay un déficit de hormona del crecimiento es a partir de los 2 años. Antes de eso pueden ser otros factores, puede ser un niño con hipotiroidismo, puede ser una mala alimentación, la que puede ocasionar que un niño no crezca adecuadamente. El promedio para que lo haga, lo dijo la doctora, 5 centímetros es el promedio, es lo indicado, lo real, cada año de crecimiento. Importante. Ya lo saben, contáctense con ella precisamente si quedaron algunas dudas. Muchas gracias por haberse conectado con nosotros. Gracias por su paciencia. Gracias por su atención para quienes organizan y proyectan esta serie de programas. Estamos muy agradecidos de que lo hayan hecho. Soy Mariano Rivapalacio. Ustedes también me pueden seguir en todas mis redes sociales. Estoy en Twitter como @JMRivapalacio, en Instagram JMRivapalacio, en Facebook estoy como Mariano Rivapalacio Yáñez. También por si quedó alguna inquietud. Todas estas preguntas que aún siguen apareciendo, recuerden, la doctora las puede resolver. Gracias por su compañía.
Esto fue el primer programa, la primera charla de Escuchar para Crecer. Muy buenas noches.